Sociedad Convivencia presentamos una nueva entrevista. Para ello contamos con don Fernando Celaya, que le damos las gracias de antemano. Nos acompaña el tesorero de la asociación, Dos Santos Tolosa, y la presidenta Reyes Martín Cayer, que soy yo. Don Fernando, encantado que haya aceptado venir con nosotros un día como hoy. Muchas gracias a vosotros. No, a usted, a usted. Ha tenido una vida muy apasionante y arriesgada. Militar, 20 años, oficial del Ejército en el Estado Mayor, geopolítico, agregado a las embajadas de Viena, París, Múnich. Bueno, yo creo que estando don Fernando es el mejor que nos puede explicar su vida y la posición del país. Bien. Sí, yo entré en la Academia Militar a principios de los 80 y después estudié la carrera de empresariales en la Universidad de Gerona, psicología en la Universidad de Barcelona, hice varios cursos de posgrado. Mi primer destino fuera de España fue, aparte de misiones en Bosnia, o en Afganistán, en Irak, fue en la Embajada de España ante la OTAN. No en Bruselas tenemos 4 embajadas. La OTAN, la Unión Europea, hay varias, igual que tenemos en Roma 4 embajadas también, ante la Santa Sede, ante la Orden de Malta, ante la República de Italia y de Malta, ante la Organización para la Cooperación con el Mediterráneo. Yo estuve en la embajada OTAN, la embajada del Consejo Atlántico, y poco después, al volver de ahí, me retiré. No soy militar actualmente, estoy retirado, soy oficial retirado de las Fuerzas Armadas y me dedico actualmente a la geopolítica. Imparto clases, cursos, conferencias sobre geopolítica en universidades, en cámaras de comercio. También doy cursos y conferencias sobre ciberseguridad, sobre contrainteligencia, sobre contraterrorismo, a organismos oficiales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en especial, la Guardia Civil, algunos organismos de defensa, la Policía Nacional. Eso es a lo que me dedico. He hecho también cursos de posgrado, como economista que soy, pero ya digo, en la actualidad a lo que me dedico es a la geopolítica, como por ejemplo la Unión Europea, como por ejemplo la OSCE. He estado en la embajada OSCE. La OCDE tiene su sede en París, la ONU. Cuando una nación soberana, cuando un país, un Estado, como España, se incorpora, se integra de pleno derecho, cede parte de su soberanía a ese organismo. Tiene contrapartidas, tiene ventajas, o debería tenerlas, pero tiene contraprestaciones que pueden ser negativas, porque cede parte de su soberanía. España puede entrar en una guerra, oficialmente sobre todo en una guerra, porque está en la OTAN, que fue el ataque a Afganistán en 2001, como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de ese mismo año. Las demás acciones de la OTAN han sido decisiones unilaterales del Consejo Atlántico, que se ha reunido y han decidido intervenir pues, en Bosnia y Herzegovina en el 94 para sustituir a la ONU, porque la ONU no estaba logrando ningún avance, ningún éxito, ni parar aquella guerra. Entonces intervino la OTAN. Pero no intervino en defensa de un país aliado de la OTAN. También atacó la OTAN a la República Federal de Yugoslavia, la de Milosevic, en el 99. Yo estaba allí entonces, para defender el ataque que estaban sufriendo los albano-kosovares. Kosovo es una región de Serbia que estaban siendo atacados por los serbios. Entonces, Serbia, Kosovo no existe como nación oficialmente entre la ONU. Serbia en aquel momento era Serbia y Montenegro, luego se separaron. Pero ni Serbia, ni Montenegro, ni Kosovo eran aliados de la OTAN. Entonces, también allí la OTAN intervino sin tratarse de un ataque contra un miembro de la OTAN. Es decir,
La razón de ser de la OTAN es una alianza defensiva. Cuando un país de la OTAN es atacado por una potencia extranjera, que no es de la OTAN, se reúne el Consejo Atlántico, se invoca el artículo 5 y todos los miembros de la OTAN solidariamente apoyan al miembro atacado. Es decir, que quien ataca a un país de la OTAN es como si los atacase a todos. Pero eso no ocurrió ni en Bosnia, ni en Kosovo, en ningún conflicto de la OTAN, salvo en Afganistán. Ahí sí. Los atentados fueron el día 11 de septiembre de 2001. El día... Yo estaba ahí en la OTAN, en la sede de la OTAN. Nos mandaron a casa y el día 13, 2 días después, se reunió el Consejo Atlántico y se declaró la guerra. Fue la primera declaración de guerra formal de la OTAN, salvo Japón y Rusia, que están en guerra, Israel, que también está en guerra declarada. Fue la primera vez que países occidentales declararon una guerra, pero también se produjo un fenómeno peculiar, y es que fue la primera declaración de guerra que se produjo formalmente sin decir contra quién. Se dijo contra cualquiera que esté detrás de estos atentados que se han producido contra Estados Unidos, contra Washington y contra Nueva York, contra Manhattan. Más tarde se supo que el autor era el grupo terrorista Al-Qaeda y que estaba amparado por el régimen talibán de Afganistán. Entonces se atacó a Afganistán casi de inmediato. Pero ocurre que al año siguiente España tuvo un ataque, un mini ataque, un microataque. Una docena de militares marroquíes entraron en un islote que ni es marroquí ni es español, hay un statu quo, el islote de Perejil. Y entonces España pidió ayuda a la OTAN, la OTAN dijo que eso no era de su competencia, como no lo es Ceuta, como no lo es Melilla, y tampoco la bahía de Alhucemas, el peñón de las Islas Chafarinas, no están bajo el paraguas de la OTAN. A los pocos días, las Fuerzas Armadas Españolas de tierra, de mar y de aire y la Guardia Civil desembarcaron en Perejil. No hubo muertos, hubo heridos, hubo un chaval que al saltar de helicóptero se rompió un tobillo. Pero vamos, que fuimos nosotros quienes echamos a los marroquíes de Perejil para luego marcharnos de Perejil, que no puede haber nadie, no puede haber ni marroquíes ni españoles de Perejil. Se puede utilizar el islote, pero esto es una forma de ver que hemos cedido soberanía a la OTAN, pero quizás debimos negociar mejor nuestro ingreso en la OTAN. Quizá. Yo no voy a decir que lo hicieran mal. Sabrán más que yo, supongo, los políticos. El que nos metió en la OTAN, que fue Adolfo Suárez, el que hizo un referéndum para mantenernos en la OTAN, que fue Felipe González, y quien nos integró en la estructura militar de la OTAN, que fue José María Aznar. Pero la cuestión es que las plazas de soberanía españolas en norte de África no están amparadas por la OTAN. Al Reino Unido le ocurrió igual en el año 82. Tuvo una guerra con Argentina por las Falkland, por las Islas Malvinas. La OTAN no protegió a Inglaterra, al Reino Unido. Sí la protegió, sí la ayudó. Estados Unidos, obviamente, son países casi hermanos. Sí la protegió Chile, pero no porque fueran amigos de los ingleses, sino porque eran enemigos de Argentina. Perú, en cambio, ayudó a Argentina. España ayudó a Argentina diplomáticamente, no le envió ningún arma, pero Perú envió los famosos misiles Exocet, con los que hundieron a bastantes destructores británicos los argentinos. Si hubiese tenido 20 misiles más, ahora las Malvinas serían argentinas. O no, eso nunca se puede saber. La cuestión es que debemos plantearnos si es conveniente o no ceder soberanía. En el caso de la Unión Europea, a veces la soberanía que hemos cedido ha servido para tener que acatar resoluciones del Tribunal de Estrasburgo. Y eso ha hecho que tengamos que soltar a asesinos de la ETA
varios años antes de cuando les hubiéramos soltado con nuestro sistema judicial. Luego está la ONU, que se fundó en 1945 con el objetivo de evitar las guerras, o si se desarrollan, pararlas. La ONU no ha parado nunca ninguna guerra, ni la ha evitado jamás. Y luego hay otra cuestión que es alianzas internacionales, organismos supranacionales que no tienen nombre, pero que existen. Son los más cohesionados, son los más poderosos y son los más unidos. Por ejemplo, a nadie se le oculta que Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda e Israel, a cualquier conflicto al que se enfrente uno de esos países, todos van juntos. Y no he dicho Irlanda, que también es un país anglosajón, Irlanda no. Pero esos 7 países siempre van a ir juntos a cualquier conflicto. Y con mucha más cohesión que la OTAN o que la Unión Europea. La Unión Europea tiene unos países que no están en el euro, que no acatan según qué leyes. Es más, el segundo país más importante de la Unión Europea, por primero, según como se vea, se ha ido de la Unión Europea. Y tenemos candidatos tan peculiares como Turquía, que tiene el 90% de su territorio, el 95% de su territorio fuera de Europa. Chipre es miembro de la Unión Europea y no está en Europa, está en Asia. Tenemos candidatos como Marruecos, llegó a ser candidato. Ahora no lo es, pero llegó a serlo. Georgia. ¿En qué parte de Europa está Georgia? Es candidato a estar en la Unión Europea. Entonces, la cuestión de los organismos supranacionales a los cuales cedemos soberanía, ¿hay que repasarlo y estudiarlo? Bien, yo diría que sí. Yo diría que sí. Y a partir de aquí, hecha esta breve o no tan breve exposición de quién soy yo y por qué hablo de este asunto, y qué son y por qué estamos en los organismos supranacionales como españoles que somos. Yo quería preguntarte, Fernando, por ejemplo, ahora que hablamos de organismos supranacionales, la OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Sí. Entonces, se supone que, bueno, que es una organización de defensa, pero esa organización se creó porque en el otro lado estaba el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia se disolvió. Entonces, ese tratado del Atlántico del Norte, pues es que ya no tiene razón de ser si son países como Afganistán o como países de otros continentes que no tienen nada que ver con el Atlántico Norte ni con Europa o Estados Unidos. Claro, en 1991 se disolvió. Después del proceso de ir cayendo, el telón de acero, ir cayendo el bloque del Este, los países comunistas, el primer paso importante fue la caída del muro de Berlín, que fue en 1989. Y eso acabó en 2 años, en el año 91, con la disolución de la Unión Soviética. Cuando dejó de existir la Unión Soviética, dejó de existir también el Pacto de Varsovia, que era el equivalente a la OTAN en el este, y también dejó de existir el Comecon. El Comecon era como lo que todos llamaban la Comunidad Económica Europea, que ahora se llama Unión Europea. El Comecon dejó de existir, se disolvió. Entonces la pregunta es, si dejó de existir el enemigo, ¿para qué siguió existiendo la OTAN? Eso tiene una explicación geopolítica de doble filo. Primero, a principios de los 2000, que había pasado poco tiempo, se creó el NATO-Russia Council, el Consejo NATO-Rusia, que tenía como idea, una idea previa, ya desde el primer momento, de que Rusia acabase entrando en la OTAN. Luego se creó lo mismo con Ucrania, que Ucrania acabase entrando en la OTAN. Ucrania y Kazajistán tenían arsenal nuclear. Lo entregaron a Rusia para que Rusia fuera heredera geopolítica de todos los deberes y derechos de la Unión Soviética. Por eso Rusia actualmente tiene derecho permanente de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Tiene derecho a ser legítimamente potencia nuclear, como las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, que son oficialmente China, Francia, Rusia, como heredera de la Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido. Aquí nos podríamos preguntar, ¿Francia ganó la Segunda Guerra Mundial?
Ese día yo no fui a clase. China ganó la Segunda Guerra Mundial. Yo ese día debía estar en el proctólogo. Bueno, pues esos 5 países son los que tienen derecho a veto permanente y derecho a arsenal nuclear legítimo. Pero hay otros 4 países que tienen arsenal nuclear. ¿Qué ocurre con el arsenal nuclear? Que cuando haces una prueba nuclear y demuestras que tienes bombas atómicas, ¿qué van a hacer? Corea del Norte, Pakistán, la India, Israel tienen un arsenal nuclear y además importante. Entre 45 cabezas nucleares de Corea del Norte hasta en torno a las 160, 190 de los otros 3. ¿Y qué ocurre? Que ante un escenario así, viendo cómo están las cosas en Afganistán, en Irán, se movió hacia un nuevo enemigo que era el sudeste planetario, incluida China, según desde qué perspectiva y según desde cuál no, pero está Indonesia con 300 millones de habitantes. Está Pakistán, la India, Irán. Entonces se decidió que la OTAN siguiera existiendo y que incorporase a países del este. ¿Qué ocurrió? Que yo recuerdo perfectamente, en 2004 entraron 10 países del este, algunos incluso de la Unión Soviética. Estonia, Letonia y Lituania entraron en 2004 en la OTAN. Y entró Rumanía, entró Bulgaria, entró de países del este. Pero el viejo plan, el antiguo plan de hace 20 años, de que Rusia se incorporase también a la OTAN como aliado, desapareció. Al contrario. En cambio, sí siguió la idea de que Ucrania entrase en la OTAN, de que Moldavia entrase en la OTAN, de que Georgia entrase en la OTAN. ¿Y por qué no entran? Pues no entran por una razón muy sencilla. Cuando un país está en conflicto, parte de su territorio está invadido o está en guerra, no puede entrar en la OTAN hasta tanto no se resuelva ese conflicto. Y Georgia tiene Abjasia en la costa del Mar Negro y Osetia del Sur al norte, que se han declarado independientes, con ayuda rusa, no hay que decirlo. Moldavia no ha entrado en la OTAN porque todo el este del río Dniester, Transnistria, se declara independiente. El ruso lo tiene como idioma oficial, usa el rublo y tiene entre 1.500 y 2.000 soldados rusos que garantizan que Moldavia no vaya a anexionarse de nuevo a Transnistria. Curiosidad geopolítica es que Transnistria tiene frontera con Ucrania. ¿Y Ucrania por qué no puede entrar en la OTAN? Pues porque, como sabemos, desde 2014 que empezó el conflicto hasta 2022 en que Rusia invadió con su propio ejército oficialmente Ucrania, pues está en guerra. Como está en guerra y está una parte de su territorio en conflicto, no puede entrar en la OTAN. Se puede negociar cuál es la nueva frontera, o si los rusos se van, o si se quedan, y la parte sobrante, la parte que quede de Ucrania, o toda Ucrania, si los rusos deciden marcharse, o si los ucranianos consiguen echarles, que entre en la OTAN. Pero bueno, no parece que a los rusos les entusiasme mucho esa idea. Esa es la situación real del mundo. No sé si te he contestado. Sí. No, lo único que se están invirtiendo ingentes cantidades de dinero en armamento para Ucrania. Entonces eso puede también afectar a todas las economías y eso, a ver si ahora, por ejemplo, con la nueva administración de Estados Unidos, teniendo en cuenta que su jefa de inteligencia parece ser que tiene buena amistad con Putin, si podrán llegar a un acuerdo, porque Estados Unidos, o sea, Donald Trump ya ha dicho que no, que eso de soltar tanto dinero en armamento, pues que eso ya no puede ser, porque es que va a correr peligro toda la economía de todos los países de la OTAN, vamos, a este paso. El problema es que Ucrania está haciendo el apoyo de la OTAN sin ser de la OTAN y de otros 6 países más. Hay 33 países ahora mismo que están enviando grandes cantidades de dinero, armamento, material, están poniendo sanciones contra Rusia y contra otros países, pero estamos a 4 de diciembre, enero,
2 meses y poco, ahora 3 años que empezó la guerra abierta en Ucrania, y los rusos siguen avanzando pues como son los rusos, despacio, pero sin pausas, pero sin prisa. Entonces, llegará un momento en el que los países occidentales se aburrirán, se cansarán o se extenuarán, se quedarán sin dinero, sin recursos. Toda la chatarra, literalmente, que podemos mandarle, ya se la hemos mandado. Ahora ya hay que empezar a mandarles armamento nuevo. Y eso vale mucho dinero. No podemos comprarlo nosotros. Tenemos un portaaviones. España es uno de los pocos países del mundo que tiene portaaviones. Tenemos un portaaviones con aviones Harrier más viejos que los padres de los pilotos. Y estamos pensando en mandar a Ucrania. ¿Qué vamos a mandar a Ucrania nosotros? Estamos gastando el 1% en defensa y la OTAN exige el 2% del Producto Interior Bruto en defensa. Alemania se está descalabrando industrialmente por ayudar a Ucrania. Estados Unidos se encuentra con una situación de 3 años de ayudar a una guerra. Cuando empezó la guerra de Ucrania, la guerra abierta, cuando Rusia entró ya en Ucrania, Estados Unidos venía, junto con la OTAN y junto con otros 15 o 20 aliados más, de perder, en medio de un ridículo espantoso, una guerra en Afganistán. Nosotros perdimos la guerra en Afganistán. 110.000 talibanes nos echaron de allí. Los aviones despegaban y la gente se agarraba, los pobres infelices se agarraban a los aviones y caían al vacío. Fue como cuando los Estados Unidos fueron echados de Vietnam, de Saigón, y los helicópteros llegaban a los portaaviones, y como venían más helicópteros, tiraban los portaaviones al mar para que aterrizasen, tomasen otros helicópteros y poderse escapar de allí. Es un ridículo espantoso. 20 años contra el país, uno de los países más pobres del mundo, 40 potencias atacando a esos 110.000 o los 200.000 talibanes, para que nada más marcharnos tomen el poder en 24 horas. ¿Se puede hacer un ridículo mayor? Hay que tener mucha imaginación. Mucha imaginación. En Irak igual, en Irak invadimos Irak, nosotros, porque nuestro presidente del gobierno dijo que era una muy buena idea invadir Irak en 2003, porque tenía armas de destrucción masiva. Quedó claro que no había armas de destrucción masiva. También quedó claro que nació el Daesh, un grupo terrorista, que fundó el ISIS, el Estado Islámico del Levante, como consecuencia, o sea, los antiguos soldados de la Guardia Republicana de Saddam Hussein crearon ese grupo terrorista y crearon ese territorio. Y ahí estalló la guerra en Siria, una guerra civil que dura 15 años ya, en la cual están involucrados Rusia, Turquía, Israel, Estados Unidos, cada cual en la medida de sus posibilidades. Pero, claro, ¿cuál fue el éxito de invadir Irak en 2003? Es que ahorcaron a Saddam Hussein. ¿Y qué? ¿Hay una democracia plena ahora mismo en Irak? No, no la hay. Hay un grupo terrorista nuevo. Y lo hemos inventado nosotros por invadir Irak. ¿Era una dictadura? Bueno, si hay más dictaduras que democracias en el mundo. De hecho, los norteamericanos en el 73 pusieron a Pinochet de jefe del Estado en Chile. Los americanos no tienen ningún complejo en crear dictaduras por todo el planeta. Esa es la situación geopolítica de Oriente Próximo. La de Oriente Medio es parecida. El poder que tenían los talibán en el 2001 era el que era. No controlaban todo el territorio. Ahora controlan todo el territorio de Afganistán. Tienen las armas que llevaron allí los norteamericanos y los occidentales para el ejército afgano pro-occidental, y controlan un 20% de Pakistán. El fenómeno talibán no es un fenómeno afgano. Son estudiantes, son talibán. Los talibán son estudiantes del Corán pakistaníes que entraron en Afganistán y se hicieron con el control. A Osama Bin Laden no lo mataron, no lo capturaron en Afganistán, lo capturaron en Pakistán. Es un país que tiene muchísima influencia, el movimiento talibán. Y ahora hablando del conflicto sirio, del ejército islámico,
Y todo esto, y bueno, también es que es curioso también que, bueno, mientras, por ejemplo, Siria es apoyada por Rusia, por alguna otra potencia, y eso, ¿de dónde le llega al ISIS ese dinero? Porque da la casualidad que en los territorios que ha controlado el ejército islámico hasta ahora, ha bajado la población cristiana del 10 al 2%, o sea, han hecho un exterminio del que no se habla, pero ahí está. Entonces el problema de quién puede apoyar a un ejército terrorista para que, bueno, derroquen a que no se puede decir que sea demócrata como es el Assad, pero bueno, por lo menos está defendiendo a los cristianos de alguna manera, y ese apoyo también le tiene Rusia. Entonces hay alguien, yo creo que hay alguien que está apoyando a ese ejército islámico, vamos, con armamento, con dinero, con lo que sea. Bashar al-Assad es un poco como Corea del Norte, es una monarquía no monárquica. Es el hijo de Hafez al-Assad, el anterior jefe de Estado, es un dictador, y le apoya Rusia fundamentalmente. ¿Y por qué le apoya Rusia y para qué le apoya Rusia? Pues porque Rusia se ha obtenido una base militar aeronaval en el Mediterráneo Oriental, lo cual es muy ventajoso para los intereses rusos y también para mostrar su peso específico en esa región que es clave. Pero es casualidad, o serendipia, que dice que Jiménez, es casualidad que a las 24 horas de que se firme un acuerdo de paz en Líbano, los Estados Unidos, Occidente en general, parece ser que propician, apoyan, parece ser, yo no lo puedo saber, nadie lo puede saber, ni el que lo ha hecho lo podría decir, pero es cierto que enseguida Alepo ha sido tomada por los rebeldes, no es exactamente detalles, es un grupo rebelde islámico anti-Bashar al-Assad, que es un dictador laico, como lo era Saddam Hussein. También es cierto que Rusia ha reaccionado y, bueno, la aviación rusa está frenándolos, pero sí es cierto que de los 7 conflictos que mantiene actualmente Israel en la región, uno de ellos, Líbano y Siria, 2 de ellos, ha firmado un alto el fuego con Hezbollah en Líbano. Hezbollah tiene el apoyo de Bashar al-Assad y de Irán, y con Siria. Israel habitualmente bombardea los aeropuertos de Alepo y de Damasco, los más grandes de Siria, para evitar que Irán envíe material a Hezbollah. Es una milicia chií que ataca a Israel desde el sur del Líbano, desde el norte de Israel. Entonces, es curioso, es casualidad que justamente esa milicia islámica anti-Bashar al-Assad haya reaccionado y haya tomado medio Alepo, una ciudad enorme, a las 24 horas. Pero bueno, Israel tiene el mismo conflicto en 7 puntos, en Siria, en Irán, en Yemen contra los hutíes, en Gaza, obviamente, en Cisjordania se ha reactivado también, en Líbano, que ha firmado un alto el fuego, y en Irak. En Irak también, porque hay milicias que son chiíes. Y Irak es un país con mayoría chií, entonces obviamente apoyan a Hezbollah. De ellos, bueno, pues ha frenado las hostilidades contra Siria y contra Líbano, pero los rebeldes justamente han empezado a avanzar de nuevo. Pero claro, eso mañana o pasado puede dar un giro, porque los rusos han conseguido frenar a esos rebeldes durante bastantes años. El ejército ruso, la flota del Mar Caspio, que dispara misiles, la aviación rusa. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? Hay que estar pendiente de las noticias. Sí, es como si le quisieran hacer un regalo envenenado al futuro presidente de Estados Unidos, casi. Sí, lo que pasa es que el futuro presidente de Estados Unidos es a su vez el pasado presidente de Estados Unidos. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que este hombre no quiere enfrascarse en nuevas guerras, o eso dice, y desde luego en los 4 años en los que estuvo Trump no metió a Estados Unidos en ninguna guerra nueva en la que yo no estuviera, y su intención es hacer lo posible por
detener la guerra de Ucrania, que es la más importante que hay ahora mismo. ¿Cómo lo va a hacer? A ver, es un gran empresario y se ha rodeado ha puesto junto a él, con mucha responsabilidad, al mayor empresario del mundo, que es Elon Musk. ¿Van a conseguir algo? Ya veremos. El 20 de enero, empezaremos a verlo. Pero la realidad es que hay que distinguir el caso de Ucrania, que es una guerra, un conflicto que empezó en 2014, que se convirtió en guerra abierta en 2022, con el caso de Israel. Israel está en conflicto permanente desde que se fundó el país en 1948. ¿Qué va a hacer en Ucrania Trump? Pues seguramente cambiar radicalmente la postura. Es como lo que ha hecho el que se va, Biden. Biden no tiene un problema mental por la edad que tiene, porque Trump y Biden tienen una edad parecida. Y hay directores de cine. Clint Eastwood tiene 94 años, ha acabado una película y con 94 años va a hacer otra. Woody Allen tiene 88 años, está dirigiendo. O sea, no es una cuestión de edad, es un problema de deterioro cognitivo, como parece evidente al verle. A mí lo que es un buen actor. Pero a 2 meses de dejar la Casa Blanca, permite a Ucrania que haga algo extremadamente peligroso para la propia Ucrania y para los aliados de la OTAN. Eso es muy peculiar. ¿Qué opinará Trump cuando llegue a la Casa Blanca al respecto de que Ucrania utilice misiles de largo alcance norteamericanos contra Rusia? Para empezar, no son de largo alcance, pues son de 300 kilómetros. Y si alguien sabe un poquitín de geografía, de primero de GB, 300 kilómetros en Rusia es como la longitud de una meada en Andorra, aproximadamente. Rusia respondió con un ICBM, misil balístico intercontinental. Lo mandó desde 6.000 kilómetros. No llevaba las MIRV, no llevaban cabeza nuclear, pero se vieron entrar en el cielo en Dnipro, una ciudad ucraniana, muy de arriba de una fuerza nuclear. Ucrania no es un aliado de la OTAN. Bueno, don Fernando, pues esperemos que momentos como estos se vuelvan a repetir. Ha sido un placer tenerlo entre nosotros. Igualmente. Le damos las gracias. Gracias a vosotros, estoy a vuestra disposición. Es un placer muy grande que me hayáis invitado y contar con vuestra compañía. Pues para nosotros, igualmente. Y nada, hasta la próxima, don Fernando. Hasta la próxima. Bueno, a todos los que siguen Sociedad y Convivencia, volveremos pronto con más entrevistas. Gracias.